Bienvenido a la guarida del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este lugar, desde el que te hablaré de historia, tendencias, desafíos y realidades en el apasionante mundo de las artes gráficas y el packaging. Te propongo explorar cada semana aspectos diversos sobre su presente y futuro que contribuyan a un mayor conocimiento de esta industria y a tu propio desarrollo profesional en ella. Vamos a empezar, que hay mucho que hablar. En el episodio de hoy te propongo que me acompañes en un paseo en el que hablaremos sobre el gran reto global que supone el construir un mundo y una sociedad sostenibles. Un tema que no está exento de polémicas y malentendidos, por lo que me gustaría aportar algo de información que permita sacar tus propias conclusiones. Sin duda, la sostenibilidad se ha convertido en una de las cuestiones más apremiantes de nuestro tiempo. Nos encontramos en un punto crucial de la historia donde el desarrollo tecnológico y demográfico nos ha llevado a un punto en el que nuestras decisiones y acciones tienen el potencial de determinar, o al menos condicionar, el destino de nuestro planeta. Más allá de controversias sobre el modo de entender esta cuestión, hay un consenso bastante generalizado por el cual se cree necesario el repensar nuestra forma de vivir, producir y consumir, y también de encontrar soluciones innovadoras que nos permitan mantener el equilibrio entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. En los últimos años, la concienciación de la sociedad sobre la sostenibilidad y el impacto que nuestra forma de vivir tiene sobre el medio ambiente no solo se ha incrementado de forma importante, sino que está empujando a gobiernos y organizaciones hacia un cambio de paradigma que se ha convertido ya en una prioridad. Estamos ante un nuevo escenario en el que cualquier estrategia política o de negocio que no incorpore el compromiso de la sostenibilidad como uno de los pilares clave de la propuesta de valor que proyecta, podría poner en riesgo el futuro de la empresa o de la economía del propio país. Para intentar entender la dimensión del futuro al que nos enfrentamos, quiero compartir contigo unas cifras muy sencillas, pero también muy clarificadoras que ayudarán a entenderlo. Empezaré por el 120. Según las Naciones Unidas, cada año se desperdician alimentos por el equivalente a unos 120 kilos de media por habitante de este planeta. Esto representa unos 930 millones de toneladas de comida que se van a la basura. O dicho de otro modo, cerca de la tercera parte del alimento disponible en el mundo a lo largo del año acaba pudriéndose antes de ser consumido. Si bien esto sucede principalmente en la fase de producción, ya sea por prácticas de recolección, de conservación o de transporte deficientes, también la gestión de los alimentos en los hogares, en los restaurantes o en el ámbito del retail influyen de forma considerable en la generación de ese desperdicio. Pero lo preocupante de esto no es únicamente toda esa comida desperdiciada, sino lo que rodea esta y el impacto medioambiental que eso supone, ya que por un lado debemos añadir a esos 930 millones de toneladas los recursos que se utilizaron para su producción y procesamiento, y por otro lado todos los recursos que tendremos que utilizar en su tratamiento posterior, ya que no podemos simplemente amontonarlos en un vertedero y olvidarnos de todo ello. Sigamos con otra cifra, 9.700. Estos son los millones de personas que, según la proyección demográfica actual, vivirán en nuestro planeta hacia 2050. Esto implicará 1.700 millones más de los actuales, 1.700 millones más de bocas que pedirán alimentos, que consumirán recursos y que, por supuesto, generarán residuos. Y el problema no se queda ahí, ya que se espera que la mayoría de ese crecimiento demográfico se reparta tan solo entre 8 o 10 países y que más del 50% se concentre en el África subsahariana, donde se va a doblar la población hacia mediados de este siglo. No hace falta hacer grandes cuentas para entender que si ese crecimiento de habitantes se produce en términos aproximados a los que acabo de decir, la situación traerá consigo un enorme incremento gradual de la demanda de alimentos y con ello del consumo de recursos naturales destinados a su producción, unos recursos que no son infinitos. Otra cifra es el 30. El sostenimiento del sistema alimentario hoy se estima que necesita alrededor del 30% del total de la energía que se produce actualmente en el mundo.
un consumo de energía que se tendrá también que aumentar de forma importante y constante durante los próximos años para poder responder a esa demanda de producción de alimentos que sin duda vendrá. El problema es que ese 30% actual proviene en su mayor parte de combustibles fósiles y se estima que ese consumo contribuya a generar el 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Dicho esto, con ese aumento necesario de producción de alimentos que se supone será necesario en los próximos años, no podemos obviar sus consecuencias en términos de emisiones si seguimos con la misma dinámica que tenemos actualmente. Y ya para completar la descripción de este escenario inquietante, comparto la última cifra, el 70, que viene a representar el porcentaje total de consumo mundial de agua dulce que se produce cada año. Este 70% se destina únicamente a la producción de alimentos, un porcentaje que lógicamente crecerá y mucho hasta 2050 para garantizar ese abastecimiento de alimentos que demandarán 9.700 millones de personas. Si estas predicciones se cumplen y no hay cambios en nuestro modelo de producción y consumo, la situación a la que podríamos llegar sería preocupante. Esta es la razón de que se insista tanto a la sociedad y a su industria por un compromiso en el desarrollo sostenible, algo que exige implementar acciones muy ambiciosas que a la vez suponen grandes cambios y que no son siempre aceptados con facilidad, ya sea por condicionantes económicas, políticas o incluso culturales. Lo cierto e indiscutible de todo esto es que la sostenibilidad no puede entenderse únicamente desde una perspectiva local, ya que las consecuencias son globales, razón por la que resulta muy difícil establecer con rapidez y eficacia medidas también globales que sean realmente eficaces para mitigar el problema, ya que ni la disposición de los gobiernos, ni las infraestructuras, ni las circunstancias socioeconómicas son las mismas en todas partes. Pero eso no quita que no se deba avanzar hacia ese compromiso. ¿Pero en qué consiste ese compromiso por la sostenibilidad exactamente? De entrada, partimos de la base de que la sostenibilidad es un concepto que plantea satisfacer las necesidades humanas actuales sin que ello implique comprometer las necesidades futuras. Para conseguirlo, se tiene que mantener un equilibrio entre tres objetivos. Uno es la protección del planeta. El segundo es el crecimiento económico y el tercero es el bienestar social. Si una de esas tres patas se rompe, no será posible construir un futuro que sea mejor para la sociedad y que a su vez sea sostenible en el tiempo. Y os pondré un ejemplo. Imaginemos que hemos logrado superar todas esas situaciones que acabo de comentar. Hemos logrado minimizar el desperdicio de los alimentos y la generación de residuos. Hemos extendido el uso de las energías renovables en todas las necesidades, reducido drásticamente las emisiones, optimizado la utilización de los recursos naturales, recuperado ríos, mares, bosques e incluso la fertilidad del suelo. Sin embargo, el desarrollo económico no ha permitido que una gran parte de la población tenga oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y su bienestar, que tenga acceso a una mejor educación, a servicios sanitarios o a un entorno que le aporte seguridad ante pandemias, catástrofes naturales o cualquier otra situación de riesgo. La conclusión de eso es que no sería sostenible una sociedad que vive en un paraíso natural de ríos con aguas cristalinas, bosques frondosos, aire puro y un PIB espectacular si buena parte de su población vive en la pobreza, ya que esa precariedad en la vida de las personas tarde o temprano nos pondría en riesgo todo lo conseguido. De ahí la importancia de tener en cuenta un equilibrio en nuestro modo de enfrentarnos al problema en esos tres factores. Afortunadamente, esto ya se está contemplando en los enfoques empresariales. Las principales organizaciones y marcas son más conscientes de una sensibilización creciente sobre la sostenibilidad y el futuro que se nos viene encima, y están cada vez más comprometidas con esos tres pilares que definen la sostenibilidad. Esto es un hecho. En la actualidad, casi todas las grandes empresas y marcas a nivel mundial ya presentan planes estratégicos e informes que acreditan su contribución a ese desafío. Esa contribución se ha convertido en un factor esencial en la proyección de estas hacia sus mercados objetivo. Y en ese desafío global hay un sector industrial que va a tener especial relevancia. Ese sector es el del envase y embalaje.
La industria del packaging desempeñará un papel fundamental en los retos globales de sostenibilidad en los próximos años por varias razones. En primer lugar, el embalaje es esencial para proteger lo que contiene durante su transporte y almacenamiento y así evitar pérdidas y desperdicios. Esto es especialmente relevante en la industria alimentaria. Un adecuado diseño y uso de envases puede extender la vida útil de los productos, minimizando su deterioro y contribuyendo a la reducción de los residuos. Aunque no todo es cuidar el alimento, lógicamente. Otro aspecto clave en el envase y embalaje es la economía circular. Aquí estamos viendo cómo el desarrollo de nuevos materiales, reciclables, compostables o biodegradables, están permitiendo avanzar hacia el cierre del ciclo de los productos, evitando la acumulación de residuos en los vertederos y reduciendo su gran dependencia de los recursos naturales que no son renovables. El desarrollo de nuevos conceptos de envase y embalaje sostenible tiene como objetivo aportar un impacto positivo en la reducción de emisiones de carbono y en la conservación de recursos, utilizando materiales más ligeros y eficientes desde el punto de vista energético. El envase y embalaje ya desempeña un papel crucial para el funcionamiento del sistema global alimentario, debido a su capacidad para proteger los productos, reducir el desperdicio, como decía anteriormente, y fomentar esa economía circular para contribuir a la conservación de esos recursos y la reducción de emisiones. La necesidad que se nos presenta de incrementar la producción de alimentos y de reducir el impacto medioambiental, entre otras cuestiones, hará que esa industria deba afrontar una transformación importante de sus estrategias para los próximos años. De hecho, ya hay un 12% de los fabricantes y convertidores de envase y embalaje que han implantado una estrategia de sostenibilidad clara. Una carta de presentación en la que se detallan formalmente sus planes de actuación y de contribución a los objetivos globales de sostenibilidad, integrando todo ello como parte de su propuesta de valor y como un factor importante de diferenciación, de la misma forma que lo hacen las grandes organizaciones y marcas. Y esto irá más. Este es un resultado lógico, ya que el reto de la sostenibilidad y la creciente sensibilidad sobre ello se transmite a lo largo de toda la cadena de valor. Las empresas que adapten sus modelos de negocio de acuerdo con ese nuevo paradigma estarán en ventaja competitiva y con mayores posibilidades de obtener una mayor rentabilidad. Quiero cerrar esta presentación con un proverbio indioamericano que compartió la UNESCO en 2022 a través de su cuenta de Twitter y que dice así: la tierra no es herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Sin duda es una cita que pone en evidencia nuestra responsabilidad frente a las futuras generaciones. Aquí termino este contenido. Si te ha parecido interesante lo que tratamos aquí, compártelo, aporta tus sugerencias y no olvides darle al botoncito de suscripción para que no te pierdas los próximos episodios que iré comentando en la guarida del Icon. Hasta pronto.